El mundo del espacio en blanco regresa a la sintonía de Radio Nacional de España. Gracias a todos por estar ahí, por compartirlo y por ayudarnos a llenar este espacio. Nuestro email, por si quieren entrar a través de internet, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro teléfono gratuito 900 137 137. Y muchos nos pedían que habláramos del tema que a continuación sigue, de ovnis. Atentos, el mundo de los ovnis y de los extraterrestres va a dar muchas sorpresas. Les queremos contar primero la historia para situarnos y ya iremos informando. Javier Sierra nos ayuda a hacerlo. Y vamos al tema, si te parece. 50 años han pasado de la moderna historia, un poquito más. ¿Qué podemos decir a esas alturas? Decíamos en esa introducción que ya podemos distinguir lo que no es, pero ¿qué es? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, están ocurriendo muchas cosas. El fenómeno OVNI no deja de sorprendernos y de ofrecernos nuevas perspectivas. Quizá lo que ha ocurrido en estos últimos años en el fenómeno es que se han, digamos, dejado de lado o han disminuido mucho los casos al estilo clásico, es decir, los avistamientos o los aterrizajes de cierta cercanía o cierta importancia, y han crecido mucho los relatos a veces muy poco creíbles, de testigos que decían tener contacto con ellos, incluso haber tenido encuentros físicos con ellos, que han contribuido a sembrar mucho la duda en torno al fenómeno de los no identificados para quienes no estaban dentro. Pero a la vez, cuando más increíble ha sido el fenómeno, también se han hecho las aportaciones científicas para demostrar su existencia más fuertes. Por ejemplo, y en estos últimos años, ha habido varias cosas de interés. Una de ellas, quizá la más significativa, fue el panel Sturrock. El panel Sturrock fue una iniciativa de varios profesores universitarios de gran talla en los Estados Unidos que decidieron investigar el fenómeno OVNI no en base a los testigos de avistamientos, sino en base a aquellos testigos que por la proximidad a los OVNIs habían tenido algún tipo de efecto secundario, como pueden ser quemaduras por efecto de radiaciones, desarrollo de enfermedades como cánceres, leucemias, etcétera, por estar demasiado cerca de uno de estos objetos, y que demostraban esos efectos secundarios de estos testigos OVNI, que el fenómeno OVNI era algo real, que ejercía una acción física sobre el entorno y sobre el protagonista del encuentro. Y a raíz de aquel panel Sturrock, se llegaron a conclusiones bastante fuertes sobre la naturaleza no humana del fenómeno OVNI. También ha habido otra aportación significativísima hace 2 años, que fue la publicación en Francia de lo que se ha venido a llamar el informe Cometa. En realidad el informe Cometa es un texto que originalmente se titula OVNIs, ¿para qué debemos prepararnos?, y que redactó el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, que es un organismo formado por diversos altos mandos de la OTAN en Europa, y que se reunieron para discutir sobre el asunto de los no identificados. El general Norlén, que es uno de los máximos generales de la Alianza Atlántica, fue el encargado de coordinar este documento de unas 100 páginas aproximadamente, en donde se preguntaban cosas curiosísimas, cosas que los ufólogos han estado preguntando durante casi 50 años. Por ejemplo, ¿cómo actuarían los gobiernos en el caso de que hubiera una aparición masiva de ovnis sobre un territorio controlado militarmente y fuertemente protegido, como puede ser el espacio aéreo de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si estos visitantes interfirieran en las comunicaciones y dieran algún mensaje no controlado a la población? ¿Qué ocurriría si uno de estos objetos se estrellara y pudieran recoger los restos? ¿Cómo se orquestaría esa recogida de muestras y quién estudiaría o quién tendría derecho a acceder a esa información? Es decir, una serie de planteamientos vistos desde el punto de vista militar verdaderamente sorprendentes, que además contemplan una especie de flashback, de visión hacia el pasado de lo que han sido estos años de ovnis, y donde se habla del caso Roswell como un caso real, ocultado por el gobierno de los Estados Unidos, donde se discute sobre la naturaleza de la película de las autopsias y se mantiene una postura de, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede con ese asunto. En fin, es un documento realmente significativo que se hizo público en Francia y se llegó a imprimir allí para goce de los lectores franceses, porque una publicación tipo interview aquí en España, es de un semanario político de gran alcance llamado VSD, hizo una impresión de muchas copias en el país vecino y las distribuyó Vox Populi, ¿no? Javier, si te dijeran seleccionar 3 de los casos más importantes que ha habido en la historia, ¿cuáles serían? Quizá uno, el caso Roswell,
Fuiste uno de los pocos españoles que estuviste ahí investigando en Roswell, ¿no? Sí, yo, bueno, es muy difícil seleccionar 3 casos de toda la casuística. Yo seleccionaría 3 incidentes influyentes en la historia de los ovnis, en todo caso, ¿no? Uno de ellos, indudablemente, fue el incidente de Roswell, este que tú decías, que ocurrió en 1947, en julio del 47, en el que un objeto no identificado se estrella en el suroeste de los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. Se recuperan los restos por parte de personal militar del 509 Escuadrón de Bombarderos de la base militar de Roswell, y se emite un comunicado oficial donde se reconoce haber recogido los restos de un platillo volante. Es la primera noticia de estas características que se publica en el mundo, y a las pocas horas esa noticia es desmentida por orden de Washington y se ordena que se cree una especie de cortina de silencio para tapar lo que allí había sucedido. Aquel es el caso que inicia la moderna era del secreto militar sobre los ovnis. Otro de los incidentes que yo consideraría importante, es un hito, fue el que tuvo lugar en septiembre de 1989 en la Unión Soviética, el caso Voronezh. Y fue un hito por lo siguiente, porque llevábamos casi una década sin grandes acontecimientos ufológicos, y de repente, la mañana del 9 de octubre de 1989, los informativos de televisión española y de otros, bueno, en aquella época solamente estaba televisión española en este país, también las grandes cadenas de radio y los periódicos del día siguiente informaron en sus primeras páginas de este aterrizaje de un objeto no identificado en un parque de la ciudad de Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, que fue visto por infinidad de testigos civiles, especialmente unos niños que estaban jugando en el parque y que vieron como 3 criaturas descendían de aquel objeto, y durante semanas se estuvieron publicando informaciones y contrainformaciones relativas a este asunto. Curiosamente, muy pocos días después de la publicación por parte de la agencia oficial soviética, en aquel caso, en aquella época todavía existía la Unión Soviética, la agencia oficial TASS, pocos días después de aquella publicación de este telex de la agencia oficial TASS, recibíamos otra noticia impactante para el mundo, que era la caída del muro de Berlín. Todo eso fue en un periodo de apenas un mes. Un momento convulso absolutamente. Y en aquel mismo año, del 89, se hablaba de oleada de ovnis sobre Bélgica. Plataformas triangulares no identificadas, no controladas, estaban siendo vistas por miles de testigos civiles, por gendarmes, por militares. Incluso por primera vez en la historia se fletó un avión militar con toda clase de equipo de radar, etcétera, cargado de militares y de periodistas, para dar caza a esos objetos que estaban continuamente sobrevolando el espacio aéreo belga. Fue la primera caza del ovni civil-militar que existió en estos 50 años de fenómeno. Y otro incidente que yo creo que también cambió mucho el chip de la gente, que también se empezó a larvar a nivel público a finales de los 80 y que se ha prolongado hasta nuestros días, es esa cíclica aparición en los campos de trigo ingleses de los círculos, ¿no? Muchos piensan que tienen que ver con los ovnis, otros con fuerzas telúricas o relacionadas con la madre tierra, que Gaia se intenta comunicar con nosotros, otros con formas creadas por el inconsciente colectivo, o simplemente bromas de unos cuantos artistas del grano que se dedican todas las primaveras a hacer este tipo de cosas extrañas en las inmediaciones de lugares arqueológicos como Stonehenge, Avebury, etc. Lo cierto es que la teoría del fraude, que ganó muchos adeptos cuando se dijo que 2 jubilados ingleses hacían los círculos, se cayó por su propio peso en su momento, pero la opinión pública todavía tiene esa idea en la cabeza, que 2 jubilados ingleses hacían todo al ratos libres. Pero fíjate, solamente los datos del año en el que salieron estos 2 señores autoproclamándose los hacedores del fraude, solamente en el mes en el que hubo más círculos, hubo 700 círculos en toda Gran Bretaña. Trabajaban los ancianos, claro, efectivamente, no había tiempo material para que aquellos dos señores estuvieran en todas partes del Reino Unido haciendo círculos, y que además sus esposas no notaran la ausencia en el lecho conyugal, que es ya el colmo, ¿no? Antes de hacer una mínima pausa que tenemos que hacer, ¿no crees que es como si hubiera toda una especie de... o que los sucesos se han ido escalonando para llevarnos a una determinada conclusión o un determinado punto de vista o una determinada actitud con respecto al fenómeno? Bueno, el fenómeno ovni es realmente impredecible. Cuando
Cuando en el 89 comienzan a pasar estas cosas, y tú fuiste, Miguel, testigo privilegiado de todo aquello con este mismo programa, con el Espacio en Blanco, nosotros, que frecuentemente veníamos también a estos micrófonos, hablábamos de esto, ¿no? De que se estaba disparando todo de tal manera que parecía que en cualquier momento podía haber un contacto o una apertura radical de información y de repente cambiar nuestra idea de el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos, saber que ahí hay otros vecinos que nos visitan de vez en cuando, etcétera. Es decir, una especie de cambio radical de paradigma, probablemente como nunca se había producido en la humanidad desde que Colón llegó a América y la comercializó para Europa, ¿no? Para el viejo continente. Pero esto no sucedió. De repente los ovnis mitigaron su presencia de alguna manera, el asunto se desinfló poco a poco, comenzaron a pasar otras cosas que nos preocuparon a todos y hasta ahora. Entonces, la sensación que da es que, o bien quizá estas inteligencias que están detrás de los ovnis, que yo creo que no son de este planeta, se dieron cuenta de que no era el momento de actuar, que todavía no estábamos totalmente preparados y decidieron retrasar el contacto, o bien hicimos nosotros algo mal y dimos la espantada y se echaron para atrás. Evidentemente era una época muy difícil, ¿no? Una época, la de los 80, finales de los 80, en la que ocurrieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, en el año 87, en una cumbre que hubo en Ginebra para el desarme de la escalada nuclear que en ese momento mantenían la Unión Soviética y los Estados Unidos, no sé si te acuerdas que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se dieron la mano. Y Ronald Reagan hizo unas declaraciones explosivas en el sentido de qué bonito sería que recibiéramos una amenaza de seres extraterrestres, porque así tú y yo, es decir, Gorbachev y él, se unirían en contra del enemigo común. Es decir, hasta en las altas cúpulas del poder se hablaba de una eventual llegada de extraterrestres o de una amenaza extraterrestre. Ahora también, en cierta manera, vuelven esos ecos con la situación que ahora mismo vivimos con el presidente nuevo, George Bush, porque su padre, George Bush padre, durante el mandato de su padre se crearon los grandes mitos ufológicos del Majestic 12, de aquel grupo que oculta toda la información sobre los ovnis en el territorio norteamericano, del pacto con los extraterrestres, etcétera. Y con George Bush hijo, en cierta manera, vuelve a resurgir el miedo. El asunto del escudo antimisiles, por ejemplo, es un remake de la Guerra de las Galaxias, iniciada con Reagan y seguida por George Bush padre, que también tenía como idea proteger al planeta de una posible amenaza exterior. Y ahora volvemos otra vez a repetir curso con eso, ¿no? En fin, no sé dónde va a acabar esto, pero hay muchos elementos para la reflexión, sin duda. Unas cuantas preguntas empiezan a llegar ya, Javier. Por ejemplo, dicen si hay hombres de negro en España, nos preguntan en el chat. No, yo creo que no. Tú vas vestido de negro. Yo hoy voy vestido de negro, pero no creo que haya hombres de negro en el sentido que sin duda el oyente está preguntando. Es decir, que haya una especie de agencia supragubernamental que se dedique a callar testigos, a esconder evidencias y a amenazar a los investigadores. Yo creo que eso no existe en España. Es cierto que en el discurso que iba a dar John Kennedy el día que fue asesinado iba a comenzar diciendo: ciudadanos de la Tierra, no estamos solos. ¿Sabes algo de esto? Sí, es un asunto que ha circulado por foros de internet y por cantidad de lugares, e incluso se está pendiente, esto es un tema muy bonito, de rescatar el discurso original que llevaba John Fitzgerald Kennedy en su bolsillo, que se manchó de su sangre y que compró a alguien y escondió durante todos estos años. Estamos pendientes de que ese discurso pueda revelarse, se pueda incluso hacer una prueba de ADN, se podría hacer perfectamente para autentificar si eso es así o no, y ver si ese ciudadanos de la Tierra no estamos solos, pues era lo que iba a anunciar John Kennedy en Dallas. Hay rumores, y algunos de ellos interesantes, insisto, yo mantengo una postura abierta a ese respecto. No sería de extrañar, Kennedy era bastante peculiar. Nos preguntan cosas sobre humo, sobre manises, vamos a hablar dentro de un momento de ellas. Que cuentes la verdad sobre el caso Roswell, lo vamos a intentar por lo menos dentro de un momentito. ¿Es el sur de España un punto caliente para ver ovnis? Sin duda. Sí. Hace una pregunta acerca de Javier Sardá también, pero lo vamos a dejar ahí. Puedes preguntar lo que quieras. No. ¿Qué opinas, dice, sobre la hipótesis magonia de Jacques Vallée, que relaciona las apariciones de ovnis con la tradición de duendes y hadas? ¿Pueden ser la misma cosa, el mismo fenómeno, la misma inteligencia que se muestra con disfraces diferentes? Yo creo que sí. Jacques Vallée hizo una aportación muy interesante en su libro Pasaporte a Magonia, al hacer esa especie de catálogo donde comparaba apariciones de duendes en el siglo XIII, XIV, XV en adelante con las modernas apariciones de humanoides. Y demostró una cosa: no solo los duendes o las hadas que se describían en la Edad Media como procedentes de nubes y que hacían corrillos en los
sembrados dejando esos círculos, que parte de la mitología francesa, por ejemplo, del norte de Francia, habla desde hace siglos de los círculos de las hadas, no de los círculos de los ovnis. No solamente eso, sino que otro tipo de manifestaciones diabólicas atribuidas a la Virgen o a tantas otras cosas, en realidad podían ser encuentros con tripulantes de estos objetos, entendidos desde la perspectiva cultural de la persona que las veía. Es decir, en el siglo XV no existía la palabra ovni y por lo tanto no se podía utilizar una terminología aséptica o siquiera similar a lo que hoy se hace. Ni siquiera podían formularse la hipótesis extraterrestre, porque ellos no entendían que existiera un universo vasto como nosotros lo conocemos ya, sino que se consideraban el centro de la creación y la creación prácticamente limitada a lo que se veía. El universo era los planetas, las estrellas, eran algo puesto ahí por Dios como adorno para que nosotros gozáramos de ello, pero poco más. Esa era la perspectiva que existía en aquella época. Por lo tanto, pensar que esas manifestaciones feéricas de hadas o de duendes o de criaturas sobrenaturales en el pasado que vienen en vehículos luminosos, que dejan huellas sobre el terreno, etcétera, pueden ser antiguas manifestaciones de ovnis es algo bastante obvio, bastante lógico. Preguntan también, y tiene que ver con lo que queríamos tratar en esta primera parte del programa, el caso Roswell. Tú estuviste allí, dicen dónde informarse, y escribiste un libro hace poco sobre el caso Roswell. Bueno, se publicó una nueva edición hace poco de Roswell, secreto de Estado, ¿no? Del libro que escribí a raíz de mis primeras investigaciones sobre el tema y sobre aquella famosa película de las autopsias que surgió en el año 95. Bueno, yo creo que el caso Roswell fue real, que efectivamente se estrelló un objeto de tecnología no humana en Nuevo México en el año... ¿No humana puede ser extraterrestre? Sí, no humana, extraterrestre, desde mi punto de vista, que incluso aquello pudo haber servido en un determinado momento para la revolución tecnológica que se gestó en los Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial y expresamente en Nuevo México. Considera, por ejemplo, que los primeros transistores, la base de la moderna tecnología que nosotros utilizamos ahora mismo, se comenzó a gestar en el verano del 47 en laboratorios de Nuevo México. Esto es mucha casualidad para pensar que no tiene nada que ver con el estrellamiento de un objeto no identificado en esa región, en aquellas fechas. De hecho, se creó una comisión de 3 premios Nobel, que fueron los que desarrollaron los primeros transistores, ¿no? Los grandes avances de la microelectrónica parece que también pudieran tener algo que ver con este asunto. Y a ese respecto, no son cosas que diga yo, son cosas que algunos protagonistas directos de este incidente denunciaron. En el año 97, cuando se cumplían 50 años de este asunto, saltó a la palestra un personaje que se llamaba Philip Corso. Yo tuve la ocasión de entrevistarlo en un par de ocasiones en Italia, una en Roma y otra en San Marino. Y este Philip Corso había sido coronel, había sido uno de los hombres clave de la estrategia de defensa de Eisenhower, del general Eisenhower en Estados Unidos, y este Philip Corso había participado en los sucesos de Roswell. Se le había encomendado crear un comité científico para duplicar tecnología, para hacer lo que ellos llaman reverse engineering, o sea, una especie de ingeniería reversible, coger lo que les interesaba de aquello que había caído en Nuevo México. Y este hombre publica en el año 97, pasados 50 años, pensando que ya se levanta el secreto y la veda militar sobre ese tema, un libro que se titula El día después de Roswell, que no ha sido traducido al castellano, The Day After Roswell, donde da cuenta de toda digamos, los avances tecnológicos que él vio, hasta el punto que él los vio. Y la verdad es que son bastante sorprendentes. Y este señor, el coronel Philip Corso, pidió que le prologara el libro el senador encargado de la defensa, el senador responsable de defensa en Estados Unidos, que se llamaba Storm Thurmond. Este señor, que es un senador, hasta hace poco, creo que todavía sigue, no estoy seguro, en la Casa Blanca, un señor que es nonagenario ya, prologó el libro de Philip Corso diciendo que este señor tenía una trayectoria intachable, hasta que se dio cuenta que el libro no eran las memorias de Philip Corso, sino un libro sobre Roswell. Y en la segunda y demás ediciones se retiró el prólogo por una controversia fuerte que hubo por hablar de algo que es casi tabú, ¿no?, en círculos políticos norteamericanos. Antes de pasar a otro caso increíble, el de humo, las autopsias esas que nos pusieron en todos los canales de televisión del mundo, en las que se veían supuestos extraterrestres machacados por individuos, ¿eran ciertas o no? Mira, estamos casi en el mismo punto que en el año 95-96. Es decir, no se puede decir todavía si esa película es falsa o si es verdadera. Por una razón, porque faltan datos. Seguimos sin saber si fuera verdadera, pues quiénes fueron los militares implicados en el asunto, con nombres y apellidos. El cámara que la rodó nunca se dio a conocer con su verdadera identidad y por lo tanto no tenemos una base para defenderla.
Y tampoco podemos decir que sea falsa porque no conocemos los nombres de los hipotéticos autores, del hipotético productor, de quién hizo ese maravilloso y bien perpetrado fraude que hubiera requerido de un experto en efectos especiales y de un historiador muy bien preparado. Por lo tanto, seguimos en esa especie de aguas internacionales extrañas o de nadie, ¿no? Donde no se puede todavía decantar la balanza. No obstante, yo sigo haciendo pequeños movimientos de aproximación a los protagonistas de la divulgación de aquella película y ojalá poco a poco se pueda ir desvelando la luz, ¿no? Se puede ir viendo la luz y podamos decir si aquello fue falso o verdadero. Si fue falso, desde mi punto de vista, sin duda fue una maniobra de intoxicación para desprestigiar el caso de enorme calado. Como conclusión, el caso Roswell, un estrellamiento de tecnología no terrestre. Bien, hay una segunda introducción esperando. Os vamos a mostrar también incluso la voz de un supuesto extraterrestre y os vamos a contar un caso increíble que durante un montón de años, décadas incluso, ha estado sorprendiendo a los investigadores. Tras esa introducción os lo contamos. Quizás uno de los casos más misteriosos, extraños, complejos e inquietantes sea el llamado caso Ummo. Comenzó en la década de los 60 y llenaron el país de extrañas misivas, llenas de mensajes y de adelantos desconocidos en la Tierra. Incluso se pudo grabar la voz de uno de esos extraños visitantes de las estrellas. En este segundo tiempo os hablaremos de este extraño caso antes de intentar sacar algunas conclusiones acerca del fenómeno más misterioso de nuestro siglo. Nos ayuda nuestro invitado. Bueno, hay mucha gente joven que se ha unido al Espacio en Blanco, a nuestra experiencia, no sabe lo que es el caso Ummo. Quizás resumirlo un poco, Javier. Bueno, es resumir 30 años o más de 30 años en un minuto, pero bueno, lo intentaré. El caso Ummo surge en la España de finales de los años 60, cuando un grupo de personas de Madrid y de Barcelona comienzan a recibir cartas mecanografiadas supuestamente elaboradas por orden de unos extraterrestres que se habían infiltrado en nuestra sociedad y que comenzaron a emitir informes de todo tipo sobre su sociedad, sobre su estructura militar, sobre cómo habían llegado aquí, sobre sus naves, sobre su comida, sobre todo, ¿no? Y ese abundante material es distribuido durante casi 3 décadas ininterrumpidamente a estas personas. Se reciben llamadas telefónicas, también de estos supuestos extraterrestres con una voz extraña, gangosa, peculiar, que luego escucharemos. Y se crea una enorme controversia porque supuestamente la gran consigna de estos alienígenas, entre comillas, es el no nos crean y sobre todo no divulguen que estamos aquí. Somos una especie, al menos se presentaban así, somos una especie de pequeña célula de investigación que está infiltrada en su planeta para, investigarles a ustedes, ¿no? Y se creó un gran mito en torno a este asunto hasta el punto de que grandes astrofísicos y científicos de otros países, como por ejemplo Jean-Pierre Petit en Francia, que trabajaba en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse y gente así, comenzaron a interesarse por el contenido científico de algunos de estos informes. Dijeron que ahí había una base técnica y de alto nivel intelectual fuerte. Y se asentó lo que desde mi punto de vista es un mito, es decir, yo no creo que esos extraterrestres hayan existido en verdad y que pienso que todo este asunto fue un fenomenal montaje, pero es un tema en el que yo sigo preocupado e interesado y sigo investigándolo a ratos. Hace 3-4 años que no toco prácticamente la documentación relativa a Ummo, pero es uno de mis compromisos, es decir, el un día contar todo lo que hay de verdad, ¿no? Sobre esto discutí mucho también con Antonio Rivera, que hace poco tuvimos el programa y él decía que aunque muchos investigadores jóvenes decíais que era un mito y no era cierto, él sabía que era una historia real. Sí, porque Antonio lo vivió de una manera muy personal. Él publicó los grandes libros que existen sobre el tema Ummo, fueron publicados por Antonio. Él contradijo esa consigna umita de no divulgar la existencia de esta gente y publicó los libros que hoy se conocen del tema y que están en algunas librerías todavía.
publicó los informes, o muchos de los informes más jugosos recibidos por distintas personas en este país, y él dio carta de naturaleza a este asunto a raíz de un avistamiento que ocurrió en junio de 1967 en una barriada a las afueras de Madrid, en San José de Valderas. Al parecer, dos fotógrafos obtuvieron imágenes de un platillo volante con un extraño signo en la panza, una especie de H con una barra en medio, que se correspondía con el emblema que aparecía en los informes de Hummo. Esas fotografías fueron publicadas en el ya desaparecido diario Informaciones, en la primera página, en Madrid. Y aquello, para los creyentes en el asunto de los humitas, que se reunían todos en un céntrico café madrileño, fue la confirmación de que los extraterrestres estaban aquí. Luego, cuando uno investiga con cierto detalle el caso, averigua cómo fue la publicación de esas fotos en el diario Informaciones a través de un fotógrafo anónimo, investiga las imágenes y descubre que son muy fácilmente reproducibles, se da cuenta de que aquello fue un montaje en el que cayó como un pardillo el director de Informaciones en aquella época. Pero que, claro, hay que ponerse en la mentalidad del año 67. Algo que aparecía en la primera página de un periódico era casi como un edicto de Franco. Es decir, aquello iba a misa con seguridad. Era verdad o sí o sí. Y la gente que estaba al tanto, los iniciados en el secreto de los humitas y que recibían cartas, al ver aquellas fotos en la primera página del diario Informaciones, pensaron que efectivamente los extraterrestres estaban aquí y que los humitas eran tan reales como el caudillo, vamos. Es curioso porque decías el símbolo de humo, el ovni parece que aterrizó en Voronev, ese supuesto ovni también decían que llevaba ese mismo símbolo. Fue una gran paradoja, es cierto, Miguel. Cuando la agencia TASS divulga los primeros esquemas de lo que habían visto los testigos en Voronezh en el año 89, divulga una imagen en la que aparece esa esfera que había aterrizado en Voronezh con exactamente el mismo símbolo que había aparecido en el OVNI de San José de Valderas de 1967 en España. Pero hay un detalle. La agencia TASS entrega a la prensa no solamente los esquemas de los niños, sino las fotos de San José de Valderas. Es decir, ellos estaban al tanto de aquel asunto. Desde mi punto de vista, yo creo que aquello fue un intento de intoxicación del caso Hummo, es decir, que quisieron empezar a mezclarlo con otras cosas. Primero dieron las fotos de San José de Valderas, que estaban desprestigiadas en muchos entornos de expertos en el tema OVNI internacionales. Luego comenzaron a hablar de que los marcianos que habían bajado en Voronezh habían desintegrado a un niño con una pistola de rayos láser. Luego que a uno de los extraterrestres se le había caído una piedra del zapato y que la estaban investigando. En fin, empezaron a decir una serie de cosas que terminaron minando la credibilidad del suceso inicial y que terminó diluyéndose definitivamente cuando apareció la noticia de la caída del muro de Berlín, ¿no? Sin embargo, es curioso también con esa historia porque decían que estos seres mandaban cartas desde diferentes partes del mundo, sí. Australia, Sudáfrica, etcétera. Yo recuerdo una de ellas con Fernando Sexma, que fue una de las personas hace muchos años que lanzó este asunto, donde se decía la forma para hacer fotografías tridimensionales, sí. Cuando aquí todavía no se había nada, no se tenía idea acerca de eso. Fue 2 años o 3 años después, cuando no sé si fue Kodak o alguna de ellas o alguna japonesa, sacaron un posible invento de fotografía tridimensional. Quien estaba detrás de Hummo no era un pardillo, es decir, yo creo que no era un extraterrestre, pero desde luego no era un terrestre tonto, ni muchísimo menos. Era alguien muy bien informado, o un grupo de ellos muy bien informados y que accedían a datos y materiales privilegiados. Por ejemplo, cuando se produce el caso del avistamiento de San José de Valderas, se produce un supuesto aterrizaje también en Santa Mónica, que es otra zona cercana a Madrid, y se encuentran unos tubitos de metal con un material dentro. Bueno, ese material, que en su momento se analizó, resultó ser un material que se utilizaba para recubrir satélites artificiales. No era extraterrestre propiamente dicho, pero sí era un material de tecnología espacial que no estaba al alcance de cualquier españolito del año 67 en absoluto. Es decir, que era alguien o bien introducido en círculos científicos o bien muy conectado con la industria aeroespacial francesa, que en aquel momento ya era boyante y utilizaba ese material, o bien conectado con los Estados Unidos y con los fabricantes de satélites de esa tecnología en aquella época. En cuanto a lo de las fotografías tridimensionales, no era algo que se conociera en aquella época, estamos hablando de los años 65, 66 aproximadamente, pero tampoco era algo que se desconociera, es decir, ya existían prototipos
pequeños intentos en determinados laboratorios por hacer ese tipo de imágenes, y por lo tanto podía haberse accedido a ese material y haber impresionado a Fernando Sesma en su momento, trayendo ese material de cualquier lugar de la Tierra. Es decir, de nuevo, una fotografía tridimensional no quiere decir que fuera extraterrestre en absoluto, ¿no? Todo un misterio que para mucha gente está ya desvelado, pero era curioso porque esos seres se comunicaban de vez en cuando por teléfono con algunos terrestres y tenían una voz muy extraña porque no tenían glotis. Sí, ellos decían que tenían vocales. un problema en las cuerdas vocales. Contaban un cuento maravilloso que decía que a fuerza de utilizar las capacidades telepáticas en su planeta, en Ummo, se les habían atrofiado las cuerdas vocales, y que cuando tuvieron que llegar aquí en la Tierra se tuvieron que colocar un aparato en la garganta para potenciar un poco el silbido pequeño de sus cuerdas vocales atrofiadas. Vamos a escuchar un testimonio, una grabación un poco insistente porque la persona que está al otro lado del teléfono no se entera de lo que dice el extraterrestre, pero lo escuchamos. Esta es la supuesta voz de un humita, un ser extraterrestre, que habla por teléfono con un ser terrestre. Escuchemos. Sí. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. A sus hermanos. ¿Sí? Reunidos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Un viaje hacia otros mundos. Tres y 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. Será una breve historia de los ovnis, rescatado del archivo del Espacio en Blanco. Un preludio al tema de la semana que viene. Atentos, vamos a hablar sobre extraterrestres. Siendo la ciencia, lo llaman la máquina de Dios. De ella queremos hablar ahora con uno de sus responsables. Hasta Ginebra nos vamos. En las últimas semanas ha saltado la polémica. Uno de los proyectos científicos más importantes de la historia del hombre ha sembrado la discordia entre la comunidad científica y la sociedad. Nos referimos al acelerador de partículas. En estos días se ultimaban los detalles para dar inicio a uno de los experimentos más inquietantes de la historia. Un experimento que podría acercarnos al inicio de la materia, a su origen. Lo llaman la máquina de Dios. Y se trata de crear un vacío más absoluto que el del espacio, con una temperatura próxima al cero absoluto. Y lo que intenta es conocer cómo se creó el universo, descubrir la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Pero algunos científicos como Stephen Hawking dicen que este experimento puede crear un agujero negro que podría tragarse a todo el planeta en unos pocos minutos. Para aclarar este tema, nos vamos hasta Ginebra. Allí se encuentra uno de los científicos españoles responsables del proyecto. Pues ya estamos en comunicación con Juan Antonio Fuster, gestor del área de física de partículas del Ministerio de Ciencias e Innovación y profesor de investigación del CSIC. Buenas noches, don Juan Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Miguel. No te voy a tratar de usted, ¿eh? ¿Qué hace un científico serio en un sitio como ese ahí en Ginebra haciendo esas cosas que estáis haciendo? Bueno, pues
los científicos más serios están ahí, en ese sitio de Ginebra que dices tú. ¿Qué tal es el ambiente? Te quería preguntar, ¿qué tal es el ambiente entre la gente? Hay mucha gente, ¿cuánta gente está trabajando en el proyecto? Bueno, esto es un proyecto que se viene realizando desde hace ya más de 20 años y habrá reunido del orden de 8.000, 10.000 científicos. Hay unos cuantos españoles, ¿verdad? Los españoles yo creo que es la primera vez que tenemos una posición visible y además visible desde el principio, no digamos en una fase final, sino realmente desde que ha empezado este proyecto hace 20 años, con diseños, con construcción, y esperemos que ahora en la explotación de los datos pues también tengamos un papel pues importante, ¿no?